Regresamos. Afortunadamente, en el programa, de ninguna manera yo permito que haya una confrontación, porque nosotros estamos siendo parte de un mismo país. Y al ser parte de un mismo país, todos estamos empujando el carro al mismo lado, por Dios. Sería pues sociópata hacerlo de otra manera. Tenemos que todos propiciar a que nuestro país crezca, sea mejor, porque de ello depende que nuestros hijos coman, que nuestra familia esté bien. Por eso ustedes los ven jugando y riendo un poco a los invitados, porque ese es el armonioso ambiente que yo quiero manejar en el programa. Yo le preguntaba acá al director de análisis político fiscal si nosotros somos el país más endeudado. Me decía que no. Yo tengo por favor el cuadro número 4, este cuadro tiene como fuente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y ahí me dice que Argentina y Brasil son los países más endeudados. Este es un dato del 2018. Y hace una cosa interesante, porque dice en porcentajes de su Producto Interno Bruto, ¿no? Que es un poco el paralelismo con el cual se analiza. Y Bolivia sería, o sea, está Bolivia, luego está Haití, Guatemala, Chile, Perú y Paraguay, que es el menos endeudado. Somos pues, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, el país número 13 en endeudamiento. Eso es interesante, ¿no? O, dígame. Quisiera complementar un poco la perspectiva de ese endeudamiento. El año 2007-2008, cuando se suscita la crisis financiera internacional y como respuesta ante la crisis, los países desarrollados deciden estimular sus economías en base a la creación de dinero. Préstamo. Lo que van a provocar es una disminución fuerte de las tasas de interés a nivel internacional. Estas tasas de interés comienzan a caer el 2009, 2010 prácticamente llegan al piso y se van a mantener por un periodo prolongado de 4 o 5 años. Esta disminución de la tasa de interés internacional ha sido el escenario más propicio para que los países en desarrollo puedan capturar recursos externos, puedan prestarse, porque el costo del financiamiento había caído. De esa manera es que muchos países de la región han comenzado a endeudarse. En contraste a esos países, la emisión de Bolivia de los bonos soberanos que se ha comentado ha sido bastante moderada, ha sido bastante razonable. Ha habido solamente 3 emisiones de deuda por un monto de $2.000 millones en total. En cambio, muchas otras economías, uno podría decir al revés, han aprovechado ese ciclo de baja deuda y se han incrementado explosivamente la deuda. Ahora, algo bien importante que tocaba Jaime, que me parece importante indicar, para que alguien emita deuda, un pasivo, una obligación, alguien la tiene que comprar. Claro. Entonces, ahí juega de por medio un rol importante la reputación crediticia que tiene el país. Y esa reputación crediticia está sostenida en base a indicadores económicos, al crecimiento de las reservas internacionales, a la estabilidad macroeconómica que el país pueda mostrar a los acreedores internacionales para que esos puedan prestar este país. Entonces, yo quiero mostrar, por ejemplo, aquí los indicadores de calificación de riesgo de las agencias de calificación, que lo que ha pasado en los últimos años es que nos han ido mejorando progresivamente la calificación. Calificación de riesgo, o sea que no somos riesgosos nosotros como país. El riesgo de la deuda en Bolivia ha disminuido. El riesgo. La imagen que tienen los acreedores de Bolivia es mucho mejor de lo que era hace 10, de lo que era hace 15 años. O sea, creen en nosotros, ya nos prestan con confianza, ¿sí me dices? Exactamente. Interesante, ok. Julio, por favor. Sí, a ver. Empecemos con la deuda. Es que tenemos que hablarle la verdad a la población. La deuda no se ha multiplicado por 2. Cuando el señor Evo Morales llega al gobierno, enero del 2006, y quiero recordar a la población, porque a ellos les va el mensaje, ¿no? La población ya durante 5 años se había renegociado la deuda. Es decir, nos han condonado. Sin palabras simples, nos han dicho: Bolivia, no vas a pagar esta deuda que tienes, ese dinero lo vas a utilizar en tu país en salud y en educación. ¿Ya? Qué generosos. ¿Quiénes fueron esos? Eso ha sido el Banco Mundial, el Fondo Monetario y países amigos, que de los $5.000 millones que debíamos, nos han condonado $3.200 millones. Y eso no se lo menciona.
Ahí se quedan callados. Y esa fue una negociación de los tan denostados gobiernos neoliberales. Y la disminución de la deuda, y por eso se puede ver en el cuadro, como del 2005-2006 comienza a caer la deuda. ¿Por qué comienza a caer la deuda? Porque estos países y estos organismos internacionales comienzan a aplicar ese perdonazo de nuestra deuda. O sea que la deuda real el 2006, porque hay que comenzar, lo real era 1.800 millones de dólares. Ahí la tienes. Esa era, no, es que esa es la deuda. Aquí está, si no se puede ver bien, acá te la pero tengo, el 2005, el 2005 eran 4.900, yo redondeo, 5.000 millones, para no confundir. Luego cae a 3.200 el 2006 y el 2007 cae a 2.200. O sea, ha ido disminuyendo. ¿Por qué hay esta disminución de la deuda? Por la condonación de la deuda. Y el gobierno comienza otra vez a endeudarse. O sea que si ahora tenemos 10.000 millones de dólares de deuda, eso quiere decir que la deuda se ha multiplicado por lo menos por 5. Primer elemento. Lo que no le gusta escuchar, se ha duplicado, porque no tendríamos que tomar en cuenta. Pero no tomes en cuenta que nos han perdonado la deuda. Porque eso no corresponde. ¿Cuánto me he prestado? Me he prestado 10. ¿Ya? O me he prestado 5. Me han perdonado 3. Pero yo me he prestado 5 y ahora me estoy prestando 10. ¿Así? Sí, pero entonces la deuda que teníamos era de 1.800. Claro, no. Acá dice de 5.000, digamos, es ¿no? Nos han perdonado, pero originalmente te has prestado 5, sí, ¿no es cierto? Sí. Ya. Y después te has perdonado y ahora has vuelto a empezar a prestarte. Entonces, eso quiere decir que eso por lo menos se ha multiplicado por 5. Otro elemento que no consideran esta es la deuda desembolsada, es decir, el dinerito que ya nos han entregado. Ahora hay que ver el dinerito que todavía no nos han entregado, que se denomina deuda por desembolsar. O sea, firmamos contratos, no es que yo me invento una cifra. He firmado con la Corporación Andina de Fomento un crédito de 500 millones de dólares, me ha desembolsado 200 y faltan todavía 300. Eso ya es firmado, eso ya es ley de la República. Les guste o no les guste, eso ha pasado por el Congreso. Entonces, esa deuda los organismos y los países nos van a ir entregando y por lo tanto nuestra deuda va a aumentar. Y en este momento, el último dato que tengo, la deuda por desembolsar estaba por encima de los 5.000 millones de dólares. Entonces, sobre los 10.000 millones de dólares de deuda desembolsada, más los 5.000 por desembolsar, ¿no? Vamos a llegar a 15.000. Hay un documento muy importante que quiero resaltar de una parlamentaria, una mujer, doña Jimena Costa, que que recientemente ha puesto en el periódico de cuánto este gobierno se ha endeudado, más de 13.000 millones, de acuerdo a los contratos que han pasado por el Congreso, por la Asamblea Legislativa. Entonces, si vemos nosotros eso, el cherry sobre la torta, y si a eso le sumamos la deuda interna, estamos pues por encima de los 25.000 millones de dólares. Jaime, eso es decir que podemos endeudarnos. ¿Hasta cuándo? Dejemos de gastar tanto dinero en cosas insulsas, ¿no? Y oye, insulso, no son carreteras, no es insulso. No, yo estoy hablando del gasto corriente, delito. Pero no, el gasto corriente disminuye. ¿Por qué les vamos a pagar a los dirigentes de Conalcan que hagan sus viajes al exterior? Esa es plata de Bolivia. Ok, tú dices que deberíamos quitar esos gastos eso se debería para quitar, poder dejar de prestarnos. ¿Dices así? Si tengo dinero, ¿para qué me voy a endeudar? Ok, un poco, sí, por responder y luego paso con gracias, Jaime. voy a ser muy puntual, solamente para aclarar esas dos precisiones que habla el señor Alvarado. La primera, efectivamente la deuda en el tiempo va creciendo porque uno se contrata la deuda. Correcto. Pero no solamente hay que ver los desembolsos que llegan al país, también que hay que ver las amortizaciones. Es decir, la deuda en sí mismo es un resultado neto entre lo que yo me presto y lo que yo he devuelto. Voy pagando. Voy pagando poco a poco.
La condonación de deuda no ha sido un regalo, eso hay que aclarar a la población. Lo que nos han dicho los organismos internacionales es que esos recursos que ustedes no lo van a ya no nos van a devolver a los países acreedores, lo tienen que invertir en su país. Es decir, que esa deuda ha sido devuelta, pero ha sido devuelta en términos de salud y educación. Entonces tiene sentido pensar que ha habido una disminución de la deuda porque el Estado ha sacado de su bolsillo esos recursos para amortizar, para pagar esa deuda. Es una primera impresión, aclaración que hay que hacer sobre esa explicación. Y la segunda, que sobre lo último que se estaba comentando, sobre el tema del gasto corriente. La deuda no está destinada al gasto corriente. La deuda está destinada a la inversión. Claro, entonces, no, pero Julio dice, no gasten dinero en el gasto corriente. O sea, en tu casa, oye, no compres todos los días cútex, más bien paga tu deuda, ¿no ve? Es eso más o menos lo que dice. Claro, es que estamos viviendo, parecería que la memoria nos ha congelado en el año 2006, 2004, 2003, donde el Estado se prestaba para pagar sueldos y salarios. Ay, sí. Efectivamente, está en los años 90, años 2000, principios del 2000, el Tesoro tenía que asumir deuda con el Banco Central para pagar sueldos. Me acuerdo, Carlos Mesa lo decía en su discurso, que ahora está girando en redes sociales. Si no tengo para pagar sueldos, si no me da plata la Embajada Americana, no sé qué cosa, ¿no? Lo que le podemos asegurar, estimada Verónica, que el financiamiento del gasto corriente está absolutamente controlado en nivel, porque nuevamente es el mismo error de pensar que el gasto corriente siempre sube. ¿Sube respecto a qué? Hay que poner los ingresos tributarios en la balanza, y lo que usted va a ver es que los ingresos tributarios en la economía se han ido incrementando, así como se ha incrementado el gasto corriente, pero los ingresos tributarios hoy logran financiar más gasto corriente de lo que se financiaba hace 15 años. Entonces nuevamente entramos a la trampa de pensar que a un aumento nominal de un valor es insostenible. Hay que comparar con la capacidad de ingresos que tiene el sector público para demostrar su sostenibilidad. Jaime, por favor. Y ahí yo creo que es, nuevamente voy a reiterar el concepto, tenemos que ver de forma holística la situación. Es decir, cuando una entidad, un Estado, tiene una capacidad de endeudarse, seguramente va a haber sujetos que brindan créditos que le van a prestar a ese Estado. Cuando yo hago el análisis, cuando yo voy a un banco a prestarme, me preguntan ya como persona natural, más aún si usted es un pequeño empresario, una pequeña empresa, cuánto es su gasto de personal, cuánto gasta usted en materia prima, para qué quiere el dinero, y en ese sentido es que nos prestan. Y muy poco probable que cualquier banco le comience a prestar para pagar deudas de salario o deudas pendientes, tal vez un recambio de deuda para mejorar la tasa de interés. Así es también Eso en la podría macroeconomía. darse. Y lo mismo aplica si extrapolamos a la macroeconomía. ¿Por qué? Porque estos organismos son muy serios, o sea, no es cualquiera el que nos está prestando. No es que viene un prestamista a ver si estamos o no estamos bien. Lo que mencionaba el director del ministerio es que nosotros hemos incrementado la calificación de riesgo. ¿Qué es la calificación de riesgo? Es una opinión técnica que da un tercero especializado respecto a la capacidad de cumplimiento de deuda soberana, en este caso, de un país. Nosotros hemos subido hasta en 4 peldaños, creo que hemos bajado uno los últimos 3 años, estamos en B-. Eso quiere decir que en opinión de un tercero especializado, nuestra capacidad de repago de deuda, es decir, de devolución de capital e intereses en los plazos pactados, ha mejorado. Es lo mismo que cuando vamos a un banco y nos dicen, quiero incrementar mi deuda, demuéstreme que puede devolver la deuda. Y si yo le demuestro al banquero que puedo demostrar que puedo devolver la deuda y que la voy a usar, que la voy a aplicar en lo que digo que voy a aplicar, que será inversión pública, en otros ítems diferentes al gasto corriente, nos ha aclarado el director, que puede ser construcción de carreteras, impulso al turismo, etcétera, etcétera, entonces él va a ver que hay una posibilidad de repago de esa deuda. ¿Por qué? Porque la construcción de carreteras implica dinámica en la economía, va a crecer la economía del país, va a haber mejor tráfico de productos de los productores autorizados legalmente, etcétera, etcétera, los exportadores, la venta interna va a mejorar, y eso qué quiere decir que la dinámica macroeconómica va a ser más eficiente, y eso va a traer una mejor capacidad de repago por la vía de recaudación impositiva, por la vía de exportaciones, la atracción de nuevos capitales al país, inversión, etcétera, etcétera. Ok, espéreme porque yo quiero entrar a otro tema. En el tema de la deuda externa no los voy a poder hacer ponerse de acuerdo jamás, ¿no es cierto? He escuchado tu punto de vista y me parece
muy interesante, la población también. He escuchado el planteamiento que hace el director de la misma manera y afortunadamente lo tenemos a Jaime, que es un experto en inversiones y que nos puede explicar. Pero ahora hay otro punto que a mí me llama poderosamente la atención, si me permiten el cuadro número 3, por favor, porque así como nos hemos endeudado y habremos escuchado las explicaciones, también de alguna manera hemos empezado a usar nuestras reservas internacionales netas, nuestras reservas. Entonces, aquí hay un cuadro interesante que, si me ponen solo el cuadro así, no tapo yo con la imagen, pero estoy cerrando. Ok, ahí me muestra claramente, ¿no es cierto?, que nosotros teníamos afortunadamente una reserva a ese nivel y luego ha crecido y de nuevo estamos utilizando nuestras reservas. Julio, explícame un poco este cuadro, la fuente del dato del Banco Central de Bolivia, elaboración propia del Banco Central, que es un informe del 21 de diciembre del año 2018. Muy breve sobre el endeudamiento. Tienes toda la razón, pero ahora hay un nuevo jugador internacional, mi estimado A Jaime le habla, sí. Y eso tú lo sabes, que es China. Ahora China te presta sin necesidad de esos parámetros macroeconómicos que debes cumplir. Ahora China te presta dinero de acuerdo a la afinidad política. ¿Y qué tanto nos hemos prestado de China? ¿Mucho? Estamos más o menos alrededor de 2.000 millones de dólares con los chinos, ¿no? Pero bueno, es solamente, okay. No voy a entrar a eso. Volvemos al tema de las reservas. Excelente, para explicarle a la población. A ver, el padre es responsable cuando sus ingresos disminuyen. ¿Qué hacemos? Ya no vamos a salir a comer el fin de semana al restaurante, vamos a comer en la casa, ya no hay viajecitos a Copacabana, a los Yungas, en vacaciones nos quedamos en la casa y paseamos por la ciudad. Ese es un padre y una madre responsable. ¿Qué hace un padre y una madre irresponsable? Dice, no, sigamos yendo a comer al restaurante, sigamos con viejecitos. Pero si tus ingresos han disminuido, y eso es lo que no se habla, los precios de las materias primas hasta el 2014 se han elevado y de ahí se han comenzado a caer. O sea, la bonanza económica ha sido gracias a los precios de las materias primas y eso no lo quieren reconocer, no vamos a debatir sobre eso. Y desde el 2014-2015 se caen. Entonces Bolivia tiene menos ingresos y eso lo saben las gobernaciones, eso saben los municipios, su presupuesto se ha caído. De acuerdo al IDH, ¿no? Entonces, ¿qué hace un padre y una madre irresponsable? Sigamos despilfarrando los recursos y los ahorros de los bolivianos, que es las reservas internacionales netas, sacamos para que la gente, usted que nos está viendo, no sienta, y hay muchos compatriotas que me dicen en la calle, pero licencia, usted dice que estamos mal, yo no siento, claro, no siente usted, porque el gobierno está metiendo dinero a la economía de las reservas internacionales netas. Oye, ya, a ver, estamos viendo el vaso medio lleno, digamos, o medio vacío en todo caso para ti, pero yo digo, ¿y por qué no decimos nada en este cuadro? Por favor, me pone en el cuadro de cuando el gobierno ha metido tanto dinero a las reservas internacionales. No es el gobierno el que mete. ¿Quién mete? No es el gobierno Porque el que teníamos, ¿cuándo ha entrado el gobierno de Evo Morales? 2006. 2006. Cuando estaba el gobierno de Don Evo, ha entrado, nuestras reservas eran 3.194. Luego hemos llegado a tener 15.123. Entonces, ¿quién pone estas reservas? Te voy a dar un ejemplo muy simple. Y ahora ha bajado un poquito. Antes de que entre el señor Evo Morales, por darte un ejemplo, la libra fitna de estaño valía $2. ¿No? Y en este periodo donde aumentan las reservas internacionales netas, la libra de estaño llegó a costar $14-15. O sea, es lo que tenemos ahí y lo que cuesta más. Es como un terreno que tienes ahí que engorda. Engordado. Entonces, ¿qué sucede? Esos dólares ingresan a Bolivia. Antes te entraban $2. Ahora te han entrado, o en ese periodo, te han llegado a entrar hasta $14-15. ¿Y qué pasa? Llegan esos dólares al Banco Central y, por decir, una cooperativa dice, señores, yo necesito pagar en mi cooperativa, entonces saca bolivianos. Y esos dolarcitos felizmente se quedan en el Banco Central. O sea que eso es lo que ha pasado. Entiendo. Y lo mismo ha sucedido con el gas. Otra vez daré datos. Es que a la gente hay que hablarle con datos, no con discursos. El gas
el 2001, 2002, 2003, costaba el millar de metro cúbico de gas alrededor de unos $52. Ya. Nos han llegado a pagar hasta 10, 11 dólares por el mismo monto. Entonces, el precio del gas se ha multiplicado. ¿Por qué? Por lo que sucede en los mercados es lo mismo que teníamos, pero ha crecido. Sin embargo, Eso hasta es. el día de hoy, por mucho que se gasten 5.000 millones más, no vamos a llegar a lo que teníamos el momento en el que ingresó el gobierno. O sea, era eso vamos a ver. 3.194. Bueno, creo que estoy entendiendo así, ¿no es cierto? Explíqueme, por favor, Omar. Bueno, muchas gracias. Me gustaría primero comenzar aclarando tal vez dos roles importantes que cumple el endeudamiento, que son teóricos, pero son importantes de entenderlos, ¿no? El primero, la deuda cumple una función de suavizar el consumo. ¿Qué significa suavización del consumo? Que yo puedo estar en un periodo en el cual, como bien se ha mencionado, podríamos estar sin trabajo, sin... Ya, de vacas flacas, Claro, digamos. yo voy a desahorrar o me voy a prestar. ¿Por qué? Porque quiero dar cierta estabilidad a mi consumo. Y en el periodo, al contrario, donde tenga más ingresos, me vaya mejor, yo voy a repagar esa deuda. Claro. Entonces, el criterio en sí mismo es tratar de que el consumo sea estable en el tiempo. Ese es un principio importante económico de estabilidad que hay que dar. Entonces, los países que han optado por hacer ajustes al consumo muy fuertes, lo que han generado es un efecto perverso sobre el crecimiento económico. Es decir, han tenido que hacer recortes al gasto, recortes al consumo, despidos de trabajadores, disminución de pensiones. Claro. El efecto inmediato lo recibe también la población, también hay que decir eso, ¿no? Hay que decir que cuando hay un ajuste, de ingresos, porque ha habido un shock de términos de intercambio indiscutible, hay dos posibilidades: o financio mi consumo presente, endeudándome, o utilizando mi ahorro, o tengo que hacer O sacrifico a la población, Exactamente. como fue el 21060. Y tienes el caso de Argentina, del más reciente, donde se tuvo que hacer un ajuste muy doloroso a la población y no vienen saliendo de una recesión 2 años consecutivos después de las medidas. Correcto. Entonces, ese es un camino al cual obviamente nos podría llevar algunas sugerencias que se han mencionado en la mesa. Y lo otro ha sido haber apostado primero por el ahorro, no solamente un tema de endeudamiento, el ahorro de los bolivianos que se han ido incrementando Sí. justamente Ese para cuadro que este tenemos. periodo. Este es el periodo en el cual se están utilizando los recursos. ¿Por qué? Porque en años anteriores se ven los déficits, pero nadie dice de los superávits que hemos tenido en años anteriores. Se han acumulado recursos, Que ha subido, ¿no? se habla de la caída y no se habla del ascenso de los ingresos. Sí, pero Entonces, además significativamente de tener 3 a tener 15, 1.000 ¿no? millones era Que claro, las reservas de- internacionales del Banco es Central hartísimo. en el año 2005 y hemos llegado a tener las 15.000 millones. Hoy tenemos 8 veces más de lo que teníamos cuando nos han dejado, Y por eso están, digamos, utilizando estas reservas. y siguen siendo reservas que tienen un nivel todavía elevado. Estamos entre el nivel de reservas más altos de la región. Entonces sigue siendo un nivel elevado a pesar ¿No de la corremos el disminución. riesgo de quedarnos sin nuestras reservas? No, porque las reservas se han utilizado con fines estratégicos. El uso de las reservas ha implicado un aumento de las importaciones de bienes de capital, que uno puede ver en las estadísticas que se ha comentado en los últimos años, que lo que va a generar es un boom de inversiones en el país en este periodo de maduración de las inversiones, que es lo que va a generar mayores ingresos en los próximos años, lo cual va a permitir, primero, repagar la deuda, segundo, que podamos aumentar los ingresos del país y posteriormente vamos a seguir incrementando las reservas. Entonces, tenemos que invertir hoy para recibir retornos en el futuro. Ese es un costo y el costo se va a ver reflejado en la disminución de reservas. Interesante. Jaime, para cerrar, por favor, lamentablemente se ha hecho muy corto el programa, de verdad. Esta vez sí, pero yo creo que es correcta la precisión de que las reservas, para que la gente pueda entenderlo un poco mejor, son como el colchón, el respaldo financiero que tiene un país. En este caso, nuestras reservas exceden todos los parámetros que organismos internacionales, organismos financieros dicen que debiéramos tener como un mínimo. La evolución
evolución que hemos tenido ha sido favorable y la visión que tiene el gobierno actual es diferente a la visión que han tenido otros países de la región. Por ejemplo, en los temas de devaluación que se hablaba en algún momento que habría que devaluar la moneda, Chile lo hizo, Argentina lo hizo, Brasil lo hizo, y a través del social, tiempo, y más allá de eso, nosotros sin ejecutar esa devaluación, hemos llegado al mismo punto, sin el costo social que venía acompañado de esa medida. Lo mismo ocurre con la visión que tiene el gobierno en este momento de aplicar en inversión pública, de construir carreteras, de apostar por Pero no nos vamos a quedar sin ese dinero, ¿no es importante seguir teniendo el colchón? Siempre existe el riesgo y ese es el análisis que se debe hacer en realidad. Cuando yo invierto, lo que tengo que ver es la posibilidad de recuperación de esos dineros, la posibilidad de pago que tengo si me he endeudado y ver cómo eso va a impactar en los agentes económicos. Por ahora, ¿cómo vemos el impacto? ¿Qué son los agentes económicos? Nosotros, los ciudadanos de a pie. Eso es. ¿Cómo vemos ese impacto? Podemos verlo a través del sistema financiero, por ejemplo, que la cartera sigue incrementándose. Quiere decir que hay gente que tiene poder adquisitivo y los bancos, que son los que prestan, ven que hay esa posibilidad. Sigue creciendo el número de empresas, me tengo sigue que ir. creciendo Ya muchos está, ahí, sectores se está entrando mi productora, ya me está sacando. Que no nos saque, ya nos vamos. Que no nos saque. Gracias, Julio, como siempre. Solamente para terminar, hay el reconocimiento pues que la economía le está yendo mal, no había estado blindada como nos contaba Luchito, ¿no? Okay. Ahora nos están diciendo, sí, estamos sacando plata de aquí, de allá, no estaba blindada, el tema de la nacionalización ha sido un cuento chino, y ahora nos endeudamos más, bajan las reservas y déficit fiscal. O sea, es una situación preocupante, compatriotas, y eso, algún momento, como en la década de los 70, es la misma política que se está aplicando. Y eso en otro programa lo podemos debatir. Ok, muy bien. Gracias. ¿Algo para cerrar, por favor? Simplemente dar a la población la tranquilidad que el manejo de la deuda pública está completamente garantizada. El Estado Nacional, a través del Ministerio de Economía, viene velando durante estos 13 años por la estabilidad macroeconómica, y el incremento de la deuda está completamente garantizada por el crecimiento de la economía y por la capacidad de generar mayor ahorro interno. Muchas gracias. Gracias, un gusto, Omar, conocerte, encantada. Jaime, te doy la palabra para cerrar, pues otra vez. Simplemente para cerrar, que bueno, la tranquilidad que puede tener el Estado boliviano es que nosotros no solo vemos nuestra economía con una dinámica diferente, no solo es el Estado que nos dice estamos bien, sino que nuestra calificación de riesgo y la posibilidad de que haya gente que nos quiera prestar nos marca que hay una salud financiera y económica. Y solo un temita que quedó pendiente, no los conozco los amigos chinos, pero dudo mucho que alguien preste dinero sin hacer el análisis respectivo. Vamos a hablar de ese tema en una próxima ocasión. Yo me acuerdo mucho que hace varios años atrás, debe ser pues hace unos 10 años atrás, me buscó un partido político para ofrecerme, como siempre lo hacen, un espacio muy expectable. Y me decía, ¿sabes qué? Ya viene la crisis del capitalismo y se va a caer el país. No sabes lo que va a suceder en este gobierno. Se va a caer la economía. Yo, Dios mío, no, pasó la crisis del capitalismo, de Estados Unidos, entró en una crisis y a Bolivia no le hizo ni cosquillas. 5 años después me volvieron a buscar otros, ya era otra vez otro partido. Ahora vas a ver, esta vez sí que está mal todo. Él se va, ¿qué decían? La burbuja se va a pinchar. Y sigo esperando que se pinche la burbuja. Gracias a todos por su presencia. Ha sido un gusto tenerlos. Pero hay que estar atentos. Pero estaremos pendientes. Siempre hay que estar. Por eso los traigo. Por eso los traigo. Por eso el gasolinazo. No ha habido todavía, pero puede haber. Tal vez. El 2010, mi estimada Betty. Pero no se aplicó, ¿no es cierto? No se hizo realidad. Tuvieron que dar retroceder un paso atrás. Es verdad. Porque el Alto bajó a la ciudad de La Paz. Y hay susto con el Alto, eso es cierto. Un abrazo, hasta mañana. Perdón por pasarme. Gracias.